dar apertura con nuestra primera conferencia, Negocios Internacionales y su impacto en la industria nacional, a cargo de la doctora Angélica González. La doctora Angélica González es administradora de empresas, con formación en Administración Pública y Desarrollo Humano en La Habana, Cuba. Cursa actualmente un MBA en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, ENEB, conferencista y panelista de asuntos para MIPYME y tratados comerciales, coordinadora de proyectos de formación, convenio ACOPI-SENA en Bogotá y Cundinamarca, columnista de la revista PYME, Producción y Mundo Empresarial. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Junta Directiva de ACOPI, Bogotá y Cundinamarca. Es líder gremial desde el año 2013 y vocera oficial del gremio en Bogotá. Analista de presidencia para asuntos gremiales del Grupo AVE, Industria Colombiana del Sector Farmacéutico. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Angélica González. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a toda la comunidad educativa de Uniminuto por este escenario. Muchas gracias. Por este escenario en donde, más allá de todos los conocimientos técnicos que podamos recibir, es poder conocer de primera mano la experiencia de los panelistas, como lo decían mis antecesores, y poder comprender un poco acerca de cómo se dinamiza el país en el sector empresarial, y eso es un poco lo que les voy a hablar. Vamos a manejar entonces un poco nuestra agenda. Adelante, por favor. Les voy a hablar un poco de ACOPI, de 65 años de historia. Yo creo que algunas personas desconocen qué es ACOPI. Vamos a hablar un poco de negocios internacionales, un poco de los TLC que ha suscrito Colombia. Vamos a hablar un poco sobre los elementos de la competitividad, cómo está Colombia en el mundo y cuál es la importancia de la MIPYME en estos temas de negocios internacionales. Me refiero a que vamos a hablar un poco porque estos temas son de amplio estudio y resumirlos en un evento como este es apenas un abrebocas para que ustedes se interesen en la industria nacional y en el impacto que esta tiene en cada una de sus vidas. Por lo tanto, entonces voy a hablarles un poco acerca de los 65 años que tiene ACOPI. Yo quiero saber si alguno de ustedes conoce qué es ACOPI. Pocos conocen qué es ACOPI. ACOPI nació hace 65 años como la Asociación Colombiana de la Pequeña Industria, por eso su sigla, ACOPI. Nació basado en una serie de… Adelante, por favor. Adelante. Necesidades empresariales que habían en su momento. ¿Qué necesidades? Había necesidades de financiamiento, había necesidades en cuanto a la legislación laboral que existía en el momento, era desfavorable para los empresarios y necesitaban a alguien que representara esas inquietudes que tenían los empresarios y decidieron asociarse y agremiarse en ACOPI. Hablaban un poco de la ausencia de representatividad. Ante los organismos del gobierno, ACOPI fue cofundador del Banco Popular, fue cofundador y hace parte de la Junta Directiva del SENA, del IFI, que era el Instituto de Fomento Industrial, y todo esto se da basados en una agremiación que empezó a liderar la industria nacional. Hablando un poco también del sistema tributario que en su momento existía y cómo afectaba a los empresarios. Por esa razón nace ACOPI. Adelante, por favor. ACOPI trabaja por el desarrollo empresarial y específicamente el lema de ACOPI Bogotá Cundinamarca es: trabajamos en defensa de la industria, la producción y el empleo del país. Ese es nuestro lema, por eso estamos trabajando y de esa manera nosotros nos vinculamos al entorno nacional, al entorno económico nacional y por esa razón somos un gremio tan importante a nivel nacional. Adelante. Tenemos 13 regionales, tenemos una presidencia nacional que está en Bogotá, la sede está en Bogotá, nuestra presidenta está en Atlántico, y 13 regiones de las cuales representamos a Bogotá y Cundinamarca, donde se concentra alrededor del 50% de las industrias del país. Tenemos otras regiones como Antioquia, Cauca, Caldas, Santander, norte de Santander, es decir, tenemos presencia a nivel nacional.
En Acopio Bogotá trabajamos un plan estratégico 2015-2018 que está basado en 3 ejes fundamentales. Uno que es la representatividad gremial, que es hacer presencia en todos estos temas que han venido siempre afectando a los empresarios, en temas tributarios, laborales, en todo lo que tiene que ver con la representatividad ante organismos del Estado, ante el gobierno nacional, ante el Congreso de la República. Tenemos un eje estratégico de posicionamiento de Acopi en comunicaciones. Tenemos una publicación que es la revista PYME, Producción y Mundo Empresarial, de la cual hay unos ejemplares disponibles para quienes quieran tener una pequeña muestra de lo, pues si no hay suficientes, nosotros les hacemos llegar unos ejemplares. Tenemos nuestras redes sociales para que ahorita que lo van a manejar. Nuestro Twitter es @acopibtacunt. Y nuestro Facebook también, nuestro fanpage, que también está disponible, donde nosotros estamos permanentemente informando nuestra página web www.acopiobogotá.com y ampliar nuestra base de afiliados. Pero digamos que eso es el trabajo que hacemos nosotros como gremio para que conozcan un poco qué es Acopi y qué entidad estoy representando. Vamos a adentrarnos entonces un poco en hablar sobre los negocios internacionales. Y para hablar de negocios internacionales necesitamos hablar específicamente de globalización. Y quiero saber si ustedes tienen el concepto de globalización y si alguno de ustedes, alguno de los presentes, quiere darme el concepto de globalización. Ustedes son estudiantes de finanzas, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Es importante que podamos conocer cuál es el concepto de la globalización. ¿Qué es la globalización? Adelante, por favor. Bien. La globalización es una política mundial que permite una interdependencia entre las naciones, una interdependencia de tipo económico, político, cultural, entre las economías mundiales. A través de diferentes tipos de empresas se da la globalización y tenemos empresas de 3 tipos. Tenemos transnacionales, tenemos multinacionales y tenemos empresas internacionales. Y hay una gran diferencia entre todas estas 3. Yo les voy a contar un poquito rápidamente de qué se trata cada una de las misiones de cada una de estas empresas para que vayamos adentrándonos un poco en el tema de la globalización y cómo funciona. Las transnacionales son aquellas empresas que tienen una misma estructura económica y comercial de producción que se replica en diferentes países como clones de la misma empresa. En España, en Alemania, en Colombia, en cualquiera de los países de Sudamérica. Son diferentes tipos es la misma empresa en diferentes países como clones. Un ejemplo de una transnacional es el Banco BBVA, el Banco Santander o Falabella, que tienen réplicas de sus empresas en diferentes países. Estas son las transnacionales. Otros tipos de empresas que manejamos o que vamos a conocer dentro de todo el proceso de globalización son las multinacionales. Y estas son distintas a las transnacionales porque no son clones en cada país, sino que hay un centro de operaciones administrativas en alguno de los países y únicamente se repliegan hacia diferentes países o su sector productivo o su sector comercial. Entonces, hay multinacionales. Yo represento una multinacional que es el Grupo AVE, que es una industria colombiana que es farmacéutica, tiene todo su centro de operaciones administrativo en Colombia, pero tiene diferentes empresas de producción y de maquila de medicamentos genéricos en diferentes países como México, Chile, Estados Unidos, y hace comercialización en diferentes países, 23 países, comercialización incluyendo países como Azerbaiyán, que son del Lejano Oriente. Eso es una multinacional. Y tenemos las empresas internacionales, que es lo que nosotros en Acopi propendemos para que las empresas logren, y es tener centro de operaciones en Colombia, tener centro de producción en Colombia y vender a otros países. Esa es la internacionalización de las empresas y esa es una parte de la misión de Acopi como gremio, lograr que las empresas lleguen a ser empresas internacionales. ¿Queda claro el concepto? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, generalmente, todo el mundo ha escuchado hablar de los TLC, pero pocas personas le prestan atención a qué es un tratado de libre comercio y para qué sirve.
Entonces, los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales, ya sean regionales o binacionales, en donde los países que hacen parte de estos tratados tienen libertad de tránsito de mercancías, bienes y servicios, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Estos tratados lo que buscan es tener apertura de mercados, tener acceso a diferentes tecnologías, tener acceso y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, de los ciudadanos de cada país que suscribe el TLC. Está basado un tratado de libre comercio en 4 pilares fundamentales. Adelante, por favor. Los 4 pilares fundamentales de los tratados de libre comercio son la igualdad, la equidad, la reciprocidad y el interés nacional. Esos son los 4 principios de un tratado de libre comercio. Es decir, las naciones deben fundamentalmente basar toda su negociación en esos 4 principios. ¿Por qué hago énfasis en los 4 principios de los TLC? Porque quiero que ahorita, cuando empecemos a mirar cómo le ha ido a Colombia, nosotros miremos si se logra cumplir esos 4 principios y si realmente Colombia está adentrándose en un proceso verdadero de internacionalización que tiene la posibilidad de ampliar los horizontes económicos del país. ¿Por qué nos interesa eso? ¿Nos interesa eso? Claro, nos interesa, porque nosotros ustedes son los futuros empresarios y ustedes quieren saber qué tipo de mercados, a qué tipo de mercados pueden llegar con sus productos y servicios y qué tipo de mercados van a llegar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del país. Adelante, por favor. Entonces vamos a ver un poquito, si voy muy rápido me cuentan, vamos a ver un poquito los TLC que ha suscrito el país, que ha suscrito Colombia desde el año 90 con la apertura económica de César Gaviria. Llevamos 25 años de apertura económica. A Colombia no le ha ido muy bien con los tratados de libre comercio, y no porque los tratados estén fuera de órbita, porque el país no sea capaz, porque los empresarios no tengamos las agallas para presentarnos al mercado global o al mercado mundial, sino por una serie de factores que han incidido para que los colombianos y las empresas colombianas tengan un grave problema al momento de competir. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la competitividad, pero vamos a hablar un poquito de cómo le ha ido a Colombia con los tratados de libre comercio. Más o menos desde el año 93 se suscribió el primer TLC, que fue el acuerdo comercial de la CAN. Ya Venezuela no hace parte de este tratado de libre comercio, solamente estamos México y Colombia. Y adicional a eso tenemos un TLC con México. Vamos a ver que en los primeros años, digamos que el 93, 95, 2005 y 2009, se suscribieron más o menos 5 tratados de libre comercio. Del marzo de 2010 a la fecha, Colombia ha suscrito 18 tratados de libre comercio. O sea, en total, 18. Y del 2010 a hoy, 12 tratados de libre comercio. Es decir, que podemos deducir que el gobierno actual del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, es un gobierno lanzado a la apertura económica y a la globalización del país. Yo no voy a condenar o a salvar una decisión política, pero si alguien quiere abrir el debate al respecto sería muy interesante. Nosotros desde Acopio Bogotá, Cundinamarca, hemos lanzado una férrea defensa de la industria nacional y por lo tanto nos hemos opuesto al Tratado de Libre Comercio, específicamente con Corea. Nos opusimos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y estamos lanzados en la batalla de evitar a toda costa el Tratado de Libre Comercio con China y Japón, porque vienen. Bien, entonces hemos visto que desde el año 2012 Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Noruega, Islandia, Costa Rica, Corea del Sur, Israel y Alianza Pacífico, del ítem 16 hacia abajo, están por implementarse. Corea del Sur acaba de entrar la semana pasada en vigencia, pero desde Acopio Bogotá, Cundinamarca, hicimos una coalición con otros gremios de la producción nacional que vamos a vernos afectados directamente por el Tratado de Libre Comercio con Corea, porque la balanza comercial con Corea siempre ha sido negativa, desde los inicios de las negociaciones con Corea. Con un Tratado de Libre Comercio esta brecha se va a abrir más y nuestra balanza comercial con este país asiático va a ser mucho más grande. Y yo les quiero poner específicamente el ejemplo de Corea,
Porque resulta que Corea es un país en tamaño y en industria fueron muy similares con Colombia, solo que hace 30 años Corea desarrolló una serie de estrategias, y nuestro decano hablaba de las estrategias y las finanzas. Desarrolló una serie de estrategias en las cuales logró afianzar su industria nacional, fortalecerla, invertir en investigación, desarrollo y tecnología para sus industrias y proteger estas industrias mientras las fortalecía y luego lanzarlas al mundo. En Colombia estamos haciéndolo al revés. En Colombia nos están abriendo la puerta del mundo y a ver qué hacemos. Y estamos un poco improvisando y nos están vendiendo la idea de que es incapacidad del empresario colombiano. Hay algunos eslogan del gobierno nacional que nos dicen atrévete a competir. No, el tema no es de nosotros seamos atrevidos o no. El tema es realmente tenemos los elementos para poder competir en igualdad, en equidad, en reciprocidad y aparte de eso brindarle elementos de interés nacional a los TLC. Ahí les dejo la reflexión para que vayamos pensando y vayamos construyendo quizá la pregunta que nos interese hacer más adelante. ¿Bien? Entonces con Corea tenemos una situación, por ejemplo, de la industria automotriz que va a ser lesiva para la industria nacional. Ya vimos el cierre de CCA, que era Mazda, la ensambladora de Mazda en Colombia, y se perdieron 2.000 empleos de calidad industrial que permiten la especialización de las tareas y que dejó a más o menos 2.000 familias sin ingreso. Entonces el argumento que nos venden cuando nos abren las puertas del Estado, del país, para que lleguen otros productos es que el consumidor tiene derecho, y es verdad, tiene derecho. Y dime, Paola, si a ti te van a vender 2 neveras, tú vas a comprar una nevera, tienes una nevera de Mave que es industria colombiana, es decir, se ensambla en Colombia, se hace en Manizales, y la nevera cuesta 600.000 pesos, la colombiana, la que se hace en Colombia. Pero te traen una nevera coreana con idénticas características, con mejor tecnología para el hielo, para el freezer, mejor tecnología, y te vale 430.000 pesos. ¿Cuál compras? Sí, es en términos de economía, obviamente preferiría que Corea. ¿La colombiana? La colombiana está muy cara. Me perdona, pero está muy cara. Qué pena, pero la otra está más chévere, está más liviana, hace hielo más rápido y está más barata. ¿Me importa que haga hielo más rápido? No, yo me puedo esperar a que la colombiana la haga el hielito en 2 horas. Pero la coreana te la hace en 10 minutos. Bueno, pero yo me puedo aguantar. Pero ¿quién pelea contra 170.000 pesos de diferencia? Nadie. Entonces les voy a contar qué pasa con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Corea y con Colombia. Resulta que la nevera que se hace en Colombia ya no se necesita hacer porque ahí tenemos stock. Y para esa nevera se necesitan 6 operarios. Pero como ya tenemos hechas hartas y no se están vendiendo, me da una pena con ustedes 6. Fue un placer conocerlos y que les vaya bonito. Gracias. Perdimos 6 empleos. Ahora, Paula, tu esposo perdió el empleo. ¿Tienes para comprar la nevera? Porque resulta que si no hay ingreso, no hay capacidad adquisitiva, vamos a tener las vitrinas abarrotadas de precios baratos, de productos baratos coreanos. Pero si yo perdí mi empleo, ¿con qué los compro? Y esta reflexión se las dejo porque más adelante, vamos a ver qué tan conveniente es suscribir acuerdos. Y no porque nosotros estemos en contra de la globalización, no. La globalización es necesaria, es un fin, no es un medio. Y porque además nosotros debemos tener empresarios de talla mundial. ¿Quién no quiere ser empresario de talla mundial? Todos queremos serlo. Pero para ser un empresario de talla mundial hay que recorrer un camino y es el que quiero dejarles la reflexión. Esto es un espacio académico donde vamos a reflexionar sobre muchos temas. Entonces les quiero mostrar cómo le ha ido a Colombia
con los últimos TLC que ha firmado desde el 90 a la fecha. Lo que ustedes ven en verde es la balanza comercial de productos no mineroenergéticos, porque nosotros tenemos un alto índice de exportaciones muy productivas para el país de solo productos mineroenergéticos, que son extractivos, que no se les da un valor agregado, solo que abrimos la tierra, sacamos el petróleo y nos lo llevamos y lo vendemos. Y ahorita hay un efecto en las finanzas del país porque el petróleo cayó. Y también les voy a dejar ahí la reflexión. ¿Por qué cayó el precio del petróleo? Porque Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de petróleo, está apostándole a la investigación de energías biocombustibles. Todo lo que está haciendo Estados Unidos es apostarle en investigación y desarrollo a la generación de nuevas energías que no son derivadas del petróleo. Por lo tanto, todos los que venden petróleo ya ahora tienen mucho. Entonces ya no vale lo mismo, ya no vale $120, sino a lo mucho $45 en el mercado. Entonces, ¿cuál es el efecto en Colombia? Que como ya no nos entran $120 por un barril de petróleo, solo nos entran 45, pasa lo mismo que pasa cuando la papa, sembramos mucha papa, ¿qué pasa? Se baja el precio, pues todo el mundo tiene papa. Yo consigo papa aquí o donde el vecino. Entonces la libra de papa no me vale 1.000 pesos, me vale 300 pesos porque usted y 20 más me venden la misma libra de papa. Igual pasa con el dólar. Y se los estoy explicando de manera como muy simple, muy sencilla, para que conozcamos cuál es el efecto, por qué se subió el dólar. Porque como ya no hay tantos dólares, entonces ahora se pone más caro. Y eso afecta en muchas cosas a la industria nacional, porque nosotros los empresarios tenemos que comprar materias primas importadas que nos están costando más caras. Pero también tiene un efecto favorable para la industria, y es que se frena un poco la entrada de productos importados y se promueve un poquito, se dinamiza un poquito la producción nacional. Todo tiene aristas positivas y negativas, nada es absoluto, nada es complejo, todo tiene sus aristas. Entonces, eso pasa con las finanzas del país cuando se nos bajan los productos mineroenergéticos. Y tenemos que lo que está en azul son las exportaciones y lo que está en rojo son las importaciones. De todos los CLC, de toda la balanza. Esto es una imagen tomada del Ministerio de Industria y Comercio que les invito a visitar. Visiten las páginas del DANE, hagan sus análisis. Las cifras están y usted puede analizar lo que necesite de ahí, lo encuentra ahí. Internet no es solamente un mar de información para saber qué hace el vecino o cuántas fotos se tomó la vecina. Es una interacción que nosotros debemos aprovechar como ustedes, nuevos empresarios a futuro, nuevos profesionales, ¿sí? Y ahí está, hagan los análisis. Esto es una imagen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde nos muestra que a Colombia no le ha ido bien con los negocios internacionales y eso lesiona la economía del país y eso lesiona sus ingresos, los suyos. Usted como colombiano se ve afectado por esto. Entonces es el momento de empezar a mirar cómo me afecta a mí los negocios que hace el país en otros estados y en otros países. Adelante, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre los elementos de la competitividad. Resulta que queremos definir primero qué es competitividad. Entonces, ¿qué es ser competitivo? Si yo no sé si alguien quiere ayudarme, estoy tan tímidos. Pero hoy es sábado, ¿tenemos síndrome de sábado por la tarde? Tenemos síndrome de sábado por la tarde. ¿Qué es la competitividad? ¿Quién me ayuda a definir qué es ser competitivo? Cuando yo digo que Nairo Quintana es competitivo, ¿qué estoy viéndole a Nairo Quintana? ¿Qué estoy viéndole a James Rodríguez cuando digo James es un atleta de alta competencia? La capacidad. ¿Qué más? ¿Quién más me ayuda? Más duro. Las habilidades. ¿Qué más? Entrega. Capacidad, habilidades, entrega. La preparación, la dedicación, el sacrificio, todo eso son elementos de la competitividad. Yo soy más competitivo si me dedico un poquito más, ¿cierto? Bien, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso es responsabilidad de las empresas o del país? Por acá me dicen que de las empresas. Bien. De todos, muy bien, adelante por favor.
Para el Fondo Monetario Internacional, la competitividad es un deber de las naciones. Hay diferentes conceptos académicos de la competitividad y espero que mis sucesores me ayuden a complementar lo que son académicos, doctor César. Hay muchas definiciones técnicas de qué es la competitividad y para qué sirve, y estamos claros en que son las capacidades, las destrezas, las habilidades que tengan las empresas, para las empresas, las personas, los países. Para el Fondo Monetario Internacional es un deber de las naciones. Para la Comisión Europea es un deber de las empresas. Se los estoy resumiendo para que tengamos de qué hablar después de esta conferencia. Para un famoso economista que es Michael Porter, es un medio pero no es un fin. Y para el Grupo Proindustria, Acopi Nacional, Acopi Bogotá, Acolfa, Acoplásticos, todos los gremios que hemos trabajado en el tema de la competitividad, hemos logrado llegar a diferentes conclusiones. Los países son más competitivos cuando logran hacer lo mismo que los otros a menores costos. Y las empresas son más competitivas cuando yo logro hacer lo mismo que los otros en menor tiempo. Y tú eres más competitivo que Nairo Quintana cuando tú logras subir una montaña mucho más rápido que él. La misma montaña. O hacer más goles que James Rodríguez. Y se los pongo en términos del común y corriente de todos los días para que comprendamos que la competitividad se da en todos los estados, en todos los momentos estamos compitiendo. Cada nación es como una gran empresa, como una gran corporación compitiendo en un mercado global. Las naciones son unas empresas que tienen una estructura financiera, que tienen una estructura de producción, que tienen una estructura comercial, que tienen una estructura de relaciones internacionales. Las personas también nos relacionamos, las empresas se relacionan. Luego, las naciones son una gran empresa. Y el aspecto principal de las naciones no es solamente el comercio. Nosotros no nos oponemos al comercio. Alguna vez tuvimos un debate bien interesante con FENALCO porque nos decían, ustedes están cuestionando y condenando el comercio. No, el comercio es la base de los caminos. El comercio es absolutamente necesario, pero para poder comprar y vender hay que producir. Y es lo que yo defiendo, la producción nacional. Entonces nosotros no estamos cuestionando que haya comercio, sino que nosotros tengamos la capacidad de competir en ese comercio con producción. No es lo mismo comprar cosas hechas y venderlas que comprar materias primas, ponerle un valor agregado, hacer una manufactura y venderlas. Ese valor agregado es el que es la producción nacional. Es la manufactura nacional la que ha sostenido este país por décadas, con nuestros impuestos, con los empleos de calidad. No es lo mismo una industria, y no estoy desvalorizando los servicios, pero no es lo mismo una industria de manufactura que capacita y califica a sus operarios, que aquellos de pronto, voy a poner un ejemplo sin satanizarlos, pero un call center tiene alta rotación de personal porque cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona puede atender en un tema de call center, digamos que ahí no hay una especialización de las tareas, que no es lo mismo manejar una máquina de confección o de metalmecánica que un teléfono celular o fijo. Entonces, para comprender un poco por qué nosotros le hacemos tanto énfasis a la producción. Adelante, por favor. El Foro Económico Mundial cada año hace una evaluación, como a nosotros los docentes nos evalúan, hace una evaluación de los elementos de la competitividad entre 144 países, incluido Colombia. ¿Qué van a evaluar los del Foro Económico Mundial? Evalúan el fortalecimiento de las instituciones, la capacidad que tienen las instituciones tanto públicas como privadas dentro de los países. La infraestructura, y es infraestructura vial, infraestructura de comunicaciones, infraestructura hotelera, todo lo que tiene que ver con infraestructura, se lo evalúan a todos por igual. Esos son los ítems de evaluación. El entorno macroeconómico, y es la capacidad de las instituciones financieras, el acceso a crédito, el acceso al manejo de las finanzas nacionales e internacionales, salud y educación primaria, entonces la atención primaria de salud y la educación primaria, las evalúan. Adelante, por favor.
La eficiencia en el mercado de mercancías, y es la capacidad que tienen los países de producir y poner a circular esas mercancías que producen y venderlas de manera eficiente a buen precio. Todo eso se lo evalúan a los países el Foro Económico Mundial. Adelante, por favor. Eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, que es el tema que nos reúne hoy en este escenario, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado, qué capacidad tengo yo de acceder a otros mercados y ampliar mi capacidad como país de llegar a otros mercados. La sofisticación de los negocios, la innovación. Bien, vamos a ver a Colombia cómo le va en esa evaluación. Adelante, por favor. Entonces resulta que nosotros tenemos, ya ustedes vieron que tenemos varios tratados de libre comercio. Entre ellos tenemos a Corea del Sur, México y Chile. Alemania y Perú están porque es también parte del ejercicio, compararnos con países desarrollados e industrializados como Alemania. Y con países que están en iguales o peores condiciones que nosotros como Perú. Pero quiero que miremos un poquito cómo nos ha ido como país en cada uno de los ítems que ya miramos. Entonces resulta que en la capacidad de instituciones públicas y privadas, Colombia ocupa entre 144 países el puesto número 123. En las instituciones públicas, eso quiere decir que las instituciones públicas, el servidor público de la nación, no nos da una buena calificación. Porque no quiero llegar a hacer juicios de valor si de pronto alguien es servidor público. Pero las instituciones públicas son un desastre en la calificación que nos están dando. Entre 144 tenemos el puesto 123, mientras que Corea del Sur tiene un puesto, tiene el puesto 82, y con Corea tenemos un TLC. ¿Hay igualdad? No. Entonces se viola, digamos, se pierde el concepto del primer elemento de los TLC, que es la igualdad. No estamos compitiendo en igualdad de condiciones en instituciones públicas de Corea versus las de Colombia. Alemania ocupa el puesto 17, México está más o menos como nosotros y Perú está peor que nosotros en el 118. Vamos a hablar un poco de la infraestructura. Infraestructura de transporte, Colombia ocupa el puesto 104 entre 144, o sea que tampoco nos va muy bien en infraestructura vial de transporte. Mientras que Alemania, que es un país desarrollado, tiene el puesto 7. O sea, comparémonos, porque esto es un ejercicio sano de compararnos cómo nos va contra Corea del Sur, que tenemos un tratado de libre comercio. Ellos tienen calificación 10 en transporte, nosotros el 104, de manera pues que ellos tienen mejores vías que las nuestras. El entorno macroeconómico, por ejemplo, el saldo presupuestado del gobierno con el porcentaje del PIB, Colombia ocupa el puesto 37, ahí más o menos nos va bien porque las cifras de la nación se ajustan de la forma que se requiera, sin importar cómo lo logren, pero se ajustan a los requerimientos de talla mundial. Entonces ahí no nos va tan mal. Pero recortamos el presupuesto de investigación y desarrollo, por ejemplo. Entonces el presupuesto apenas se alcanza a ser el 2% del PIB en investigación y desarrollo, cuando en Corea dedican el 22% en investigación y desarrollo del PIB. Y como les digo, Colombia y Corea son naciones en tamaño, en habitantes, muy parecidos a Colombia. Bueno, vamos a ver un poco entonces la deuda del gobierno, el porcentaje del PIB. Estamos en el puesto 42, Alemania sí tiene una deuda bastante grande. En el porcentaje de PIB, Chile, con el que tenemos un TLC, apenas ocupa el puesto número 8. Adelante, por favor. En salud y educación primaria, Colombia ocupa el puesto 105. En educación, el 119. Entonces las cifras son preocupantes, porque nosotros, que es el ICFES de Colombia, a Colombia no le va muy bien. Mientras que a países con los que tenemos tratados y acuerdos comerciales, sí les va muy bien. Entonces ahí no hay igualdad y no hay equidad en la competencia. Pero sigue siendo un tema de interés nacional, o sea que ahí apuntamos a ese objetivo. Y reciprocidad, pues tampoco hay, porque resulta que estos países están trayendo a Colombia mercancías que se hacen aquí.
pero ellos llegan con todos estos beneficios, con todas estas capacidades mucho mejores y son más competitivos que nosotros y por lo tanto afectan a la industria nacional porque nos llega la nevera que iba a comprar Paola de 430.000, la misma nevera. ¿Sí? Bien. Digamos que esto es un ejemplo de cómo le va a Colombia con el tema en la calificación a nivel mundial. Adelante, por favor. Quiero que miremos un poco en tema de desarrollo del mercado financiero, que es el tema que nos ha reunido el día de hoy, y es Colombia en eficiencia del mercado financiero tiene un desempeño del 72%. No se nos olvide que el doctor Mauricio Cárdenas ha sido catalogado el mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica. Entonces, para nadie es un secreto, el señor es brillante, es con unas capacidades extraordinarias. Solo que algunas de sus decisiones terminan por afectar a la base, que somos la mayoría de los colombianos, de empresarios y ciudadanos del común. Pero él las finanzas las maneja brillantemente, o sea que no nos ha ido tan mal. Porque en todo hay que hacer, uno debe ser objetivo cuando realiza análisis de los entornos. Y objetivamente tenemos unos ministros muy competentes y otros que no lo son tanto frente a la cartera que desempeñan. ¿Sí? Tenemos un ministro de salud muy competente, que es economista, pero es un buen ministro de salud. Sin embargo, en algunos temas todavía le falta cierto bagaje, cierto desempeño. Y todavía esa cartera tiene muchas problemáticas. Igual que en educación, tenemos una ministra muy competente, una ministra brillante, con unas amplísimas capacidades, pero que su cartera, por todas las cosas que arrastra, pues se ve seriamente afectada. Pero digamos que no vamos a entrar en la discusión política porque eso no es lo que nos trae hoy acá. Entonces, viendo a Colombia cómo le va en el mundo, adelante por favor, vamos a hablar un poquito de la importancia de la MIPYME, y es que es mi deber hablarles de los empresarios colombianos. Y el 96% de las empresas en Colombia somos MIPYME. Somos, yo soy empresaria también. Aportamos alrededor del 35% del empleo en el país. Entonces somos un grupo muy importante de colombianos que hacemos patria todos los días y que le aportamos a la economía nacional todos los días. Pero quiero que veamos, yo ya les había hablado que no es negar el comercio, desde los empresarios nosotros no podemos negarnos al comercio, tenemos es que fomentar la producción, porque para comprar y vender hay que hacer, hay que producir. Bien. La evidencia nos ha comprobado que el comercio más importante que se realiza en el mundo es de mercancías. Ese es el comercio más importante. Y esas mercancías hay que hacerlas. Y ahí los empresarios tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad. En este sentido, todas las naciones, y en este caso Colombia, debe trabajar por promover políticas públicas que fomenten la industria nacional. Y desde ACOPI nos hemos lanzado a esa batalla y le aportamos a los planes de desarrollo y le aportamos al distrito, a la gobernación, al Congreso de la República, elementos de realidad empresarial que ayuden al gobierno nacional a construir una política industrial, porque los ministros no son empresarios, los concejales y congresistas no son empresarios. Entonces nosotros los gremios les ayudamos a ellos con elementos verdaderos de problemáticas empresariales para que ellos ayuden a tomar decisiones de política pública que nos ayuden a mejorarlo. Adelante. Sin embargo, vamos a hablar un poco, alto ahí, vamos a hablar un poquito de lo que es, a qué se enfrenta el empresario. Y yo quiero con esto no desanimarlos. Ser empresario en Colombia no es fácil. Ser empresario en Colombia es un acto de fe. Es verdad. Pero no los quiero desanimar. Quiero que ustedes comprendan el entorno al que se están enfrentando, porque las finanzas de sus empresas hacen las finanzas de la nación. Por lo tanto, es tan importante que ustedes conozcan a qué se enfrentan cuando deciden ser empresarios. Nosotros tenemos una carga fiscal, es decir, una carga impositiva que de cada 100 pesos, 68 se van en impuestos, nóminas y demás. Es un poquito alta la carga fiscal frente a otros países
que no tienen esta carga. Los costos de energía, la energía en Colombia es la más cara de América Latina. No voy a hablar de Corea, pero con lo que nosotros pagamos un kilovatio en Colombia, en Corea se pagan 10 kilovatios. Luego la desproporcionalidad de la competencia es bastante alta, porque no es lo mismo producir con costos de energía tan altos un mueble o una cama o una estructura metálica que las que hacen, por ejemplo, en Corea, que tienen mayor tecnología, mano de obra mucho más económica, costos de energía mucho más baratos, fletes mucho más baratos, por lo tanto me traen la nevera 430.000. Esas son las razones. Entonces en Colombia tenemos un costo de mano de obra y aquí nosotros hemos tenido serias diferencias con las centrales obreras, porque nosotros decimos como empresarios, la mano de obra en Colombia es muy costosa, pero no porque el salario mínimo sea caro o barato, sino porque todo lo que está asociado a los costos de mano de obra son cosas altísimas. Además porque en Colombia, adelante, tenemos problemas como la infraestructura vial y todo, pero hablando de los costos de mano de obra, nosotros tenemos un país en el que pretendemos producir más trabajando menos. Colombia es el segundo país del mundo que tiene más festivos. Nosotros tenemos 19 días festivos. Y como empresario, bueno, como estudiante tan chévere, el 15 de agosto es festivo. Los empresarios sí sufrimos con eso. Uy, ya viene Semana Santa. Son 2 días festivos. ¿Sí? En Colombia tenemos 19 días festivos, 15 días de vacaciones y en promedio 4 días de incapacidad por empleado, sin contar permisos. Todos estos son costos que usted como empresario tiene que cubrir, compañero. Usted los debe cubrir. Usted no le puede negar una licencia de maternidad a una empleada, no puede. Tiene que relevarla y usted quisiera que le ampliaran la licencia de maternidad ahorita, compañera, porque usted es trabajadora y tan rico, está 2 meses más en la casa. Pero al empresario nos preocupa, porque hay una curva de aprendizaje para suplir esa licencia, y esa curva de aprendizaje cuesta plata. Entonces, como empresaria, les digo que para nosotros el tema de los festivos no es tan chévere. Como estudiantes eso es una machera. ¡Qué delicia! El 15 es festivo, 15 de agosto. ¿De verdad? Adelante, por favor. Tenemos informalidad empresarial y esto genera informalidad laboral. Alrededor del 48% de las personas en Colombia tienen o están en informalidad laboral. No tienen un contrato laboral formal en el cual se les pague lo justo y adicional a eso tenga los derechos a los cuales tiene derecho todo trabajador colombiano. Entonces la informalidad empresarial genera informalidad laboral. Falta de asociatividad. Resulta que nos sale un negocio con Corea. Le vamos a ir a vender uchuvas. Nosotros, es un fuerte para Colombia el agro en ese TLC. Bueno, con Estados Unidos nos decían, sí, se va a afectar el agro, pero le vamos a apostar a la industria, ni lo uno ni lo otro. Hemos perdido 25 billones de dólares en el TLC con Estados Unidos, a 5 años de su suscripción. Y nosotros antes del TLC teníamos una balanza comercial positiva, y al siguiente año ya habíamos perdido el superávit y ya estábamos en déficit. Entonces nos sale el negocio con Corea y nos están pidiendo, voy a hablarles en una cifra extraordinaria, 50.000 bultos de una hortaliza de exportación. Pero yo como empresario chiquito no tengo la posibilidad de hacerlo. Pues hagámoslo entre hartos. No. En Colombia no estamos mirando. En Colombia, mire, los empresarios colombianos son una cosa impresionante. El empresario colombiano no está buscando cómo lograr su camino hacia la internacionalización, sino cómo se frena el de al lado. ¿Cómo se está frenando? No hay asociatividad. Y hay que trabajar por la asociatividad en Colombia. Aquí los estudiantes le dicen a uno, un trabajo en grupo, ay, profe, ¿lo puedo hacer solo? ¿Sí o no? Yo también fui estudiante. Ay, ¿puedo hacerlo solo? Ay, qué pereza asociarme. ¿Por qué? Porque no hay la cultura del trabajo en equipo. Y eso es grave en el sector empresarial.
Falta de tecnología, innovación, ciencia y desarrollo, investigación y desarrollo. Las empresas en Colombia no tienen presupuestado invertir en innovación y desarrollo de sus productos, de sus líneas de comercialización, de su maquinaria. ¿Por qué? Porque no hay plata. Y nadie le apuesta, bueno, no son muchos los empresarios, los pequeños empresarios que le apuestan a la investigación y al desarrollo. Eso lo ven como un gasto, no como una inversión. Entonces hay que apostarle. Y desde el gobierno nacional tienen que fomentar porque haya investigación y desarrollo. Y hay iniciativas que hace ProColombia y que hace Impulsa para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en las empresas. Y hay que apostarle a eso. Como colombianos tenemos que apostarle a la investigación y desarrollo. Es un trabajo de investigación. Ay, profe, qué pereza. Investigar. ¿Eso no se encuentra en Google? No, señor. Tiene que investigar. Sus trabajos de investigación tienen que estar basados no por una nota, sino porque lo que usted está haciendo como estudiante le sirve a este empresario. Lo que usted descubre en su investigación le sirve a este empresario, le sirve a usted, le sirve al país. Por lo tanto, hay que hacer investigación. Y la academia es un excelente escenario para hacer investigación y desarrollo. Mano de obra calificada, y es porque a todos nosotros nos han formado en la academia, en las materias y en las asignaturas para ser ingeniero, para ser administrador, para ser economista, pero a nadie lo formaron para ser un tornero o para ser un desarrollador de máquinas o un inventor. Nosotros no estamos formados para eso. Entonces hay que trabajar por calificar nuestra mano de obra. Entonces no trabaje por una nota, compañero estudiante, no trabaje por una nota, trabaje porque usted sea un profesional integral, capacitado, altamente calificado para competir en el mercado mundial y logre ser un empresario de talla mundial, porque eso es un objetivo. Y tenemos, bueno, ya hablamos de los 19 festivos, incluyendo el del 15 de agosto, y tenemos un riesgo país que se ve enmarcado en todo el tema del posconflicto, la paz, las bandas criminales, los grupos alzados en armas, todo esto que como país nos afecta y que a pocos nos importa. Porque hay una alocución presidencial, ay, qué pereza, cambie eso. ¿O no? Le bajan al televisor y se conectan a Facebook. Y no nos enteramos de qué pasó con los camioneros que nos mencionaba nuestro decano. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué negociaron? ¿Quién sabe qué negociaron con los camioneros? ¿Qué negociaron con los fletes? Por aquí más o menos tienen idea. Mire, empresario, nuevo empresario, próximo empresario, emprendedor, estudiante. Escuche noticias, pero no solamente las noticias que ven en RCN y Caracol. Que el señor lo robaron, que el señor le pegaron, que la señora la levantaron en la peluquería y la señora se fue sin pagar. Eso no. Pongámosle atención a las noticias de CMI, de CNN, ¿sí? De Cable Noticias. Pongámosle atención a qué está pasando en el país. ¿Cómo va ese tal proceso de paz? ¿Eso para dónde nos va a llevar? ¿Eso para qué sirve? Pongámosle atención a qué está pasando en nuestro entorno, porque si yo quiero ser empresario en Colombia, necesito saber a qué me voy a enfrentar. Y si van a haber grupos alzados en armas o no. Y si va a haber un pospenado o no trabajando para mí. Un pospenado es aquel que estuvo en ilegalidad, que hizo un proceso de reintegración y ahora está en la legalidad. Y yo pregunto, ¿quiénes de ustedes serían empresarios decididos a contratar pospenados? En este momento todo el mundo dice, no, yo no. ¿Por qué? Porque no estamos enterados del proceso, cómo va, para qué sirve, cómo funciona. ¿Qué es eso del plebiscito? ¿Para qué va a servir? ¿Por qué la reforma tributaria la van a mandar después del plebiscito? Todo eso debemos estar atentos. No solamente porque vayamos o no a ser empresarios. Si usted va a ser empleado, con más veras. Préstele atención a las noticias. Adelante, por favor. Hay un tema que hablábamos ahorita con uno de los invitados, es el apalancamiento económico para ser empresario en Colombia. Es muy difícil y en ACOPI trabajamos todos los días para lograr incentivos del gobierno y para lograr proyectos que le permitan a los emprendedores trabajar por el apalancamiento financiero, porque al empresario en Colombia no le prestan plata.
Eso es una gran debilidad del gobierno. A usted no le prestan plata, por el riesgo que representa por ser MIPYME. Usted tiene que demostrar que tiene mucha plata para que le presten un poquito de plata. Eso es en contravía del desarrollo empresarial de los países. Y hemos visto cómo las comercializadoras han venido en crecimiento. Entonces vemos empresarios colombianos que dejaron de ser productores y se han vuelto comercializadores de productos coreanos o de productos norteamericanos. Y no podemos permitir eso. Entonces, adelante. ¿Cuál es su aporte? Compañero estudiante, compañero docente, estimado conferencista. Adelante, por favor. Compre producto nacional y pague lo justo. Usted va a una tienda de Nike, ¿cuánto valen las zapatillas? 280.000. ¿Los tiene? Los paga. Usted va a una tienda de artesanías, ¿cuánto vale el relojito hecho en madera? 50.000. ¿En cuánto me lo deja? Así pues, así pasa. Usted al colombiano le pide rebaja. Al extranjero, y qué pena con ese señor. A lo mejor ni me entiende. Qué pena. Páguele lo justo al colombiano, compre colombiano. Promueva la formalidad. No es lo mismo el señor que se para aquí en la calle, y no estoy condenándolos, pero no es lo mismo el señor que se para a vender sus bolsos hechos en su casa aquí en la calle, que no paga servicios, que no paga nómina, que no paga un local, que no paga impuestos, que el empresario que sí está formalizado y los paga. Entonces este bolso vale 20.000 y este vale 35. Yo sé que los 15.000 le sirven para las 2 cervecitas después de esta conferencia, pero usted está lesionando el ingreso de una familia que depende de ese trabajo. Entonces sea consciente colombiano y compre formal. No compre productos robados y pague sus impuestos. Mire, los colombianos somos increíbles para buscar la forma de evadirnos, de salirnos por el ladito. Pague sus impuestos. La carga impositiva es muy alta, sí, pero de eso depende el ingreso nacional. Y si no hay ingreso nacional, no hay inversión. Y la inversión se ve reflejada en educación, salud, infraestructura vial, todo lo que hace el gobierno nacional. Entonces no solamente quejarse de que es que los impuestos están muy caros, pues usted los evade y no los paga, entonces no se queje de que tiene que hacer 3 horas de fila para que pueda entrar a pedir una cita de salud. O que la educación sea muy costosa. Adelante. Adelante, por favor. No se vaya del país, invierta en su país, invierta en Colombia. Haga empresa aquí, dedique lo que usted sabe, lo que está aprendiendo aquí. Trabájelo aquí, adelante. No fomente la corrupción, mire. La corrupción no se da únicamente a nivel institucional. La corrupción se da cuando usted comete una infracción, usted va, estudiante, va en su moto, comete una infracción, lo para un agente de tránsito, le va a poner su comparendo, y usted dice, ay, agente, hay 20.000 formas de arreglar esto. Usted me puede sacar 50.000 excusas, su parte se lo lleva. Eso también es corrupción. Y eso es un cáncer que le cuesta al país. El 2% del PIB se va en corrupción y por eso los recursos no llegan a donde deben de llegar. Entonces no fomente la corrupción, no apalanque la corrupción, no sea corrupto tampoco. Denúncielos, apoye las iniciativas de emprendimiento e inténtelo, láncese a ser emprendedor y agrémiese, que aquí en Acopio Bogotá, Cundinamarca, los esperamos con muchísimo gusto para todos. Adelante. Muchísimas gracias a la Universidad Minuto de Dios, a toda la comunidad, por su gentileza, por su paciencia. Espero no haberme excedido en el tiempo y si hay preguntas que deseen formular, estamos atentos a responderlas. Muchísimas gracias. Bueno, yo les cuento un poquito, el Grupo Proindustria es parte de los aliados que tiene Acopio Bogotá para hacer este tipo de investigaciones y poder venir a contárselas a ustedes. Los elementos de la competitividad es una publicación del Grupo Proindustria que también está disponible para cuando ustedes deseen comprender un poco los elementos de la competitividad. Muchas gracias.